Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, miércoles 18 de marzo de 2026, estamos conectándonos con ustedes a través de UNPGTV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, para entregarles el resumen de la información a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Sean todos ustedes bienvenidos. Iniciamos con los titulares. Allanamiento al alcalde de Cuenca abre debate entre legalidad y motivación política. Toque de queda en Ecuador. Defensa confirma destrucción de objetivos militares en operativos nocturnos. Detonan explosivo hallado en frontera con Ecuador, señalado por Petro como posible bombardeo. También sabremos lo que dice la nueva ley de las cárceles en Ecuador. Congresistas de Nariño, Putumayo también urgen solución a crisis con Ecuador. Policía investiga ataque a plantel educativo en Ciudadela, Guayacanes. Irán bombardea Israel con misiles en represalia por la muerte de 2 altos cargos. Paraguay ratifica el acuerdo de la Unión Europea Mercosur, UE-Mercosur, y allana la mayor zona de libre comercio del mundo. Finalmente, el Parlamento Europeo reactiva el acuerdo comercial Unión Europea-Estados Unidos tras meses de bloqueo. Estos son los titulares que vamos a estar desarrollando en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes de lunes a viernes a partir de las 10:30 por UNPGTV. Gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas. Agradecemos también a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Postdata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y Coral Noticias Nueva York. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestra programación. Iniciamos con la información. Allanamiento al alcalde de Cuenca abre debate entre legalidad y motivación política. El allanamiento a la vivienda del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, ejecutado a la madrugada del 17 de marzo de 2026, trasciende el hecho policial y abre un debate más amplio. ¿Se trata de un procedimiento regular dentro del Estado de Derecho o de un episodio marcado por tensiones políticas e institucionales? La intervención realizada por la Fiscalía y la Policía en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito se sustenta en el análisis de movimientos financieros cercanos a los $80,000. Según la información oficial, se levantaron indicios vinculados a estas transacciones, especialmente en lo referente a la justificación documental y relación con cuentas personales y empresariales del burgomaestre. Zamora señaló que dichas operaciones corresponden a préstamos familiares y actividades legítimas vinculadas a su ámbito privado, incluso anteriores a su gestión como alcalde. El alcalde indicó que las autoridades se llevaron de su vivienda 2 computadoras celulares, memorias USB y 2 documentos. Acaba la policía de irse de mi casa, dice textualmente, haciendo un allanamiento, y quiero contarles lo risible de las razones por las que vienen. Todos ya sabemos lo que pasa en el país, dijo Zamora en un video subido a sus redes sociales a las 4 horas. Dice textualmente, es una cosa cantinflesca y ridícula. Si quieren ganar las elecciones, trabajen. Yo creo que esto es una clara persecución, indicó el señor
Desde el ámbito jurídico, Rubén Calle Mejía, presidente del Colegio de Abogados de la SUAY, sostiene que con la información disponible el caso se enmarca dentro del procedimiento regular. Explica que el proceso se originaría en un informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal, lo que obliga a la Fiscalía a iniciar una investigación previa. En ese contexto, tanto la auditoría como el allanamiento corresponden a competencias institucionales. Textualmente dicen que hasta este punto no hay elementos que permitan hablar de irregularidades fuera del sistema democrático. El jurista enfatiza que la ley no establece distinción entre un ciudadano común y una autoridad, y que un allanamiento puede ejecutarse tanto en domicilios como en oficinas públicas. Incluso el horario, aunque genere impacto, no constituye por sí mismo una irregularidad. No obstante, advierte un punto central: si la investigación no logra sostener indicios suficientes, pueden surgir cuestionamientos sobre un eventual uso indebido de la justicia. Calle señaló que la investigación sigue el procedimiento legal y la fase previa puede durar hasta 90 días, prorrogables hasta un año. Si hay indicios, se formularán cargos e inicia el proceso penal. Dice textualmente también que es importante mantener el respeto al debido proceso y a la justicia, y que la justicia no se use con fines políticos. Eso es lo que aspiramos como colegio de abogados y como ciudadanos. El abogado también planteó cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía en otros casos. Señaló que, por ejemplo, en el denominado caso Progen, hasta ahora no se han determinado responsabilidades ni se conocen diligencias como incautaciones de equipos o a funcionarios públicos o representantes de empresas privadas. Asimismo, recordó que el juez Juan Carlos Serrano alertó sobre presunto tráfico de influencias y posibles afectaciones a la independencia judicial, sin que hasta el momento se hayan evidenciado procedimientos penales o acciones investigativas visibles. El análisis político introduce matices más complejos. Para el politólogo David Barzallo, el problema no radica únicamente en el allanamiento, sino en el contexto en el que ocurre. Desde su perspectiva, en un Estado de Derecho sólido, este tipo de acciones no deberían generar sorpresa. Sin embargo, indica que en Ecuador persiste una persecución de debilidad institucional y falta de independencia entre funcionarios del Estado, lo que condiciona la interpretación ciudadana. Bien, seguimos con el desarrollo de la información. Esta primera noticia la hemos leído de elmercurio.com.es y ahora metroecuador.com.es nos habla del toque de queda en Ecuador. La defensa confirma destrucción de objetivos militares en operativos nocturnos. El tercer día de toque de queda en Ecuador estuvo marcado por acciones más agresivas contra el crimen organizado. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, confirmó la destrucción de objetivos militares vinculados a estructuras delictivas durante operativos ejecutados en la madrugada de este miércoles 18 de marzo de 2026. El anuncio fue difundido a través de redes sociales, donde se observa al funcionario liderando intervenciones en la provincia de Los Ríos, una de las razones de las zonas bajo estado de excepción. En el video oficial, Lofredo detalla que las operaciones se realizaron en plena madrugada. Aquí tenemos un video subido en la red social de X de @defensaes. Vamos a reproducirlo en este momento en pantalla. Bueno, ahora estamos en la provincia de Los Ríos, son las 3:15 de la mañana, estamos haciendo operaciones durante el toque de queda, en este caso estamos haciendo destrucción de objetivos militares.
Seguimos con el desarrollo de las noticias. También de manera paralela la Policía Nacional ejecutó intervenciones en el Guayas, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas, donde rige el estado de excepción. Continuamos con el desarrollo de la información y msn.com dicen que detonan explosivo hallado en frontera con Ecuador, señalado por Petro como posible bombardeo. Ahí estamos viendo la imagen que han difundido las autoridades colombianas. Un artefacto explosivo encontrado en zona de frontera entre Colombia y Ecuador fue detonado de manera controlada por las autoridades luego de que el presidente Gustavo Petro lo señalara como un posible caso de bombardeo, según informó el ministro de Defensa Pedro Sánchez. La amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado, dijeron textualmente. De acuerdo con el jefe de la cartera de defensa, la intervención estuvo a cargo de expertos en explosivos de la Fuerza Aérea, con seguridad del Ejército y acompañamiento judicial de la policía. La detonación controlada de la bomba encontrada se realizó bajo todos los protocolos técnicos para proteger la vida de los ciudadanos y evitar cualquier afectación. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el origen del explosivo y las circunstancias en las que llegó a la zona fronteriza. Según Sánchez, el proceso contará con el apoyo de autoridades ecuatorianas. La investigación continúa para establecer cómo y por qué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano. Esto se sabrá muy pronto con apoyo de las autoridades ecuatorianas, señaló el ministro. Seguimos con la información y ahora miputumayo.com.co nos dice que congresistas de Nariño y Putumayo urgen solución a crisis con Ecuador. El Nuevo Siglo habló con parlamentarios de los dos departamentos, quienes advierten una grave afectación por los bloqueos fronterizos y la guerra comercial entre los gobiernos Petro y Noboa. Han pasado 5 días y continúa cerrada la frontera entre Colombia y Ecuador por los departamentos de Nariño y Putumayo, dos regiones en las cuales el comercio es el más afectado. La situación se torna preocupante. El bloqueo se origina en el aumento arancelario determinado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a productos colombianos, que quedó en el 50% de impuestos en represalia por la falta de compromiso del gobierno Gustavo Petro a combatir el contrabando, el narcotráfico y los grupos delincuenciales que se tomaron la zona hace varios meses. En su momento, el gobierno de Noboa explicó que la crisis arancelaria binacional se dio por la falta de medidas del gobierno de Gustavo Petro sobre esta problemática. El Nuevo Siglo consultó con congresistas de esas regiones para conocer cómo está la situación actual y cuáles han sido las soluciones que dan desde la Administración Nacional a la crisis. El senador Richard Fuenlantala, del partido AICO por el departamento de Nariño, explicó que son cerca de 2.400 empresas que hoy sufren las consecuencias y están en riesgo 200.000 empleos. Es gravísimo lo que está sucediendo en la frontera colombo-ecuatoriana por las decisiones de los gobiernos. Aquí tenemos que buscar es que tanto el gobierno de Ecuador como el de Colombia se sientan a resolver los problemas diplomáticos y las relaciones internacionales y no sacrificar a los habitantes de frontera, los ciudadanos y a las empresas por decisiones irresponsables que comprometen la economía regional de Nariño, Putumayo y el Ecuador. Continuamos con la información y ahora el mercurio.com.es nos dice lo que hay dentro de la nueva ley de las cárceles en el Ecuador. Con 84 votos a favor y 148 asambleístas presentes, la Asamblea Nacional
que sesiona en Cuenca, aprobó el proyecto de ley orgánica reformatoria para el fortalecimiento del sistema penitenciario. En la transitoria décima de este nuevo cuerpo legal, se establece que en un plazo de máximo 36 días, el Sistema Nacional de Rehabilitación Social incorporará la política pública de trabajo interno para las personas privadas de libertad. Esto con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la rehabilitación social mediante el desarrollo de actividades laborales y productivas, en cumplimiento de los derechos y garantías contemplados en la Constitución del Ecuador, con base en criterios técnicos de seguridad, salud, aptitud y régimen de rehabilitación. Se seleccionará a las personas privadas de libertad aptas para participar en estas actividades. Esta nueva ley introduce el régimen penitenciario especial, diseñado exclusivamente para internos de alta peligrosidad que representen una amenaza real para la paz y el sistema estatal vigente. Asimismo, establece una nueva clasificación de centros en 3 niveles: máxima, mediana y mínima seguridad, para permitir una gestión estratégica según el perfil de riesgo individual de cada persona procesada. Igualmente, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria se consolida con una entidad civil armada, jerarquizada y técnica, encargada de la custodia y el orden interno de los distintos recintos del país. Esta normativa también permite la reincorporación de policías y militares jubilados al servicio penitenciario, manteniendo sus pensiones mientras aportan su experiencia operativa. La ley crea el subsistema de inteligencia penitenciaria, la unidad especializada que identificará amenazas tempranas y desarticulará redes criminales desde el interior de los pabellones. Además, autoriza el uso de tecnología de hibridación de señales en centros de máxima seguridad para impedir que líderes delictivos continúen coordinando crímenes desde sus celdas. También permite que las audiencias judiciales telemáticas se establezcan como norma, reduciendo los riesgos de seguridad asociados al traslado físico de internos peligrosos hacia dependencias judiciales. De igual forma, endurece el régimen disciplinario al tipificar faltas muy graves como el proselitismo delictivo, la planificación de fugas o el control indebido de áreas comunes por parte de los internos. Esta reforma prohíbe el acceso a los regímenes semiabierto y abierto para internos con perfil de riesgo alto, con el fin de garantizar el cumplimiento total de sus condenas en prisión. Se exige que el personal penitenciario en centros de alto riesgo se someta a un sistema de rotación obligatoria con el objetivo de prevenir actos de corrupción o cooptación por parte de bandas criminales. Con esta ley, la Escuela de Formación Penitenciaria operará como el órgano permanente encargado de la capacitación técnica y evaluación periódica de los agentes, asegurando su profesionalización continua. Asimismo, el directorio del organismo técnico se reestructura para incluir expertos en gestión y seguridad con el fin de garantizar que las políticas públicas se sustenten en criterios técnicos. Las Fuerzas Armadas tendrán un control complementario en la seguridad externa y perimetral e intervendrán internamente solo en casos excepcionales de motines que superen la capacidad de la policía. Se implementará una clasificación individual de riesgo basada en antecedentes penales, conducta intramuros y también informes de inteligencia para ubicar a cada interno en el nivel de seguridad correspondiente. El proyecto busca erradicar las economías ilícitas dentro de las cárceles.
sanciona el cobro de vacunas o el alquiler de celdas y servicios básicos entre la población privada de libertad. La inteligencia penitenciaria se integrará formalmente al Sistema Nacional de Inteligencia, permitiendo un flujo de información estratégica para prevenir atentados contra la seguridad del Estado. Se garantiza el derecho a la defensa técnica mediante canales virtuales seguros, asegurando que el aislamiento preventivo no vulnere las garantías constitucionales de los internos. Con esta ley, los gobiernos locales podrán administrar centros para infractores de tránsito o a premios bajo regulación y normas técnicas emitidas por el organismo rector penitenciario. En cuanto a los grupos especiales, la reforma contempla la creación de grupos especiales de reacción, equipos tácticos preparados para intervenir de forma inmediata en situaciones de crisis o amotinamientos. Se establecen prohibiciones reforzadas para el ingreso al cuerpo de vigilancia, impidiendo que personas con sentencias por delitos graves o vínculos criminales formen parte del servicio. El plan estratégico del Consejo de Seguridad Pública incorporará la política penitenciaria como un eje fundamental para la estabilidad institucional y la lucha contra el narcoterrorismo. En centros de máxima seguridad, las visitas serán por regla general a través de medios tecnológicos, limitando el contacto físico para evitar la transmisión de órdenes ilícitas. El personal penitenciario que incurra en faltas graves como permitir el ingreso de armas o colaborar con bandas será destituido de forma inmediata tras un proceso administrativo especializado. Se ratifica el carácter de entidad complementaria de seguridad del cuerpo de vigilancia, dotándolo de armamento y tecnología para cumplir eficazmente su misión de control. El objetivo de esta ley es transformar los centros de reclusión de focos de criminalidad en verdaderos espacios de rehabilitación y control estatal, priorizando la vida y la seguridad ciudadana. Bien, vamos a ver si todo esto se cumple. Veremos desde cuándo lo pondrán en práctica. Seguimos con el desarrollo de la información de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa. Ahora Ecuador221.com.es nos dice que la policía investiga ataque a plantel educativo en Ciudadela, Guayacanes. Un plantel educativo particular fue atacado a bala en el sector de Guayacanes, en el norte de Guayaquil. Los rastros de los impactos de bala quedaron en la fachada de la institución. El hecho violento se habría generado el 12 de marzo pasado. Sin embargo, esta semana los padres de familia se percataron de la novedad al llevar a sus hijos a cursos de nivelación en el sitio, de acuerdo con un reporte de Coavisa. Personal policial del distrito Modelo acudió al sitio para verificar la novedad y mantener una reunión con los representantes del plantel. Se conoció que desde la policía se planea realizar visitas periódicas para reforzar la seguridad y las unidades investigativas realizan indagaciones sobre el caso. A unos 200 metros del plantel, la policía cuenta con un puesto de atención comunitaria. Seguimos con las noticias y ahora Euronews.com nos dice que Irán bombardea a Israel con misiles en represalia por la muerte de 2 altos cargos. Esto iniciando con el desarrollo de las noticias de carácter internacional. Veamos este video. Irán ha lanzado una lluvia de misiles avanzados de ojivas múltiples contra Israel, matando a 2 personas en un intento por vengar la muerte de 2 de sus altos mandos de seguridad el día anterior. Israel anunció el martes que los ataques nocturnos contra Teherán eliminaron a Ali Larijani, que dirigía el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y a Gholam Reza Soleimani, jefe de la unidad paramilitar Basij, formada íntegramente por voluntarios.
In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. Teherán también lanzó nuevos ataques contra países vecinos en la madrugada del miércoles, dirigiéndose contra Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, mientras sigue arrastrando a toda la región al conflicto. Mientras tanto, Irán mantiene su control sobre el estrecho de Hormuz, una vía marítima vital por la que normalmente pasa una quinta parte del petróleo y el gas del mundo y que lleva semanas prácticamente cerrada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado una posible salida de Washington de la OTAN después de que la Alianza de Defensa rechazara su solicitud de ayuda para reabrir el estrecho. I'm disappointed in NATO that we spend trillions of dollars on NATO. Think of it, trillions over the years, many trillions of dollars. It's one of the reasons we have deficits and we help other countries. And when they don't help us, I mean, it's certainly something that we should think about. I don't need Congress for that decision. As you probably know, I can make that decision myself. Israel ha reanudado su ofensiva contra el Líbano en lo que, según afirma, son operaciones dirigidas contra posiciones de Hezbollah, respaldado por Irán. El número de víctimas mortales de los combates en su 19º día asciende actualmente a 1.300 en Irán, 900 en Líbano, 14 en Israel y 13 militares estadounidenses. Seguimos con la información en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias a UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Uruguayas. Paraguay ratifica el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur y allana la mayor zona de libre comercio del mundo. Veamos este reporte. El Congreso de Paraguay ha dado luz verde el martes al acuerdo UE-Mercosur, por lo que el tratado ya ha quedado ratificado en todos los países del bloque sudamericano, después de que Uruguay, Argentina y Brasil lo aprobaran en sus respectivos parlamentos. Ante la respuesta, ante el aislamiento que se propone, nosotros respondemos con multilateralismo. La aprobación supone un hito histórico para las regiones de la UE y Mercosur. Ahora solo falta la aprobación del Parlamento Europeo para establecer la zona de libre comercio más grande del mundo, que representa casi el 20% del PIB mundial. El gobierno húngaro se opuso al acuerdo alegando los intereses de los agricultores, pero en enero los Estados miembros finalmente dieron luz verde al Mercosur. La UE espera que este acuerdo le ayude a recuperar su competitividad frente a China y Estados Unidos. Seguimos con la información internacional y finalmente también Euronews.com nos dice que el Parlamento Europeo reactiva el acuerdo comercial Estados Unidos-Unión Europea tras meses de bloqueo. Aquí tenemos este último reporte. El Parlamento Europeo trata de reactivar el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos. Tras meses de bloqueo, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo votará este jueves si se reanuda el proceso de ratificación. Los desacuerdos son muchos y afectan a las normas digitales y estándares sanitarios, así como a las crecientes presiones arancelarias y las tensiones en torno a Groenlandia e Irán. El verano pasado, Ursula von der Leyen y el presidente Donald Trump acordaron imponer aranceles estadounidenses del 15% a los productos de la UE, mientras que Europa reduciría sus propios aranceles a cero. Bruselas justificó este acuerdo desigual como el mejor de los escenarios negativos, pero eso fue antes de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declarara ilegales los aranceles iniciales del presidente Trump. Ante la incertidumbre, los eurodiputados negociaron incluir una cláusula que permita a la UE suspender el acuerdo si se ve amenazada su integridad territorial, como respuesta a las amenazas de Trump hacia Groenlandia. Además, se añadió una cláusula de caducidad que pondría fin al acuerdo en marzo de 2028 a menos que se renueve explícitamente. Bien, de esta manera estamos finalizando con la revisión de las noticias más recientes hasta el momento de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026, como siempre de lunes a viernes, a partir de las 10:30 les entregamos lo más reciente en cuanto a información. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente miércoles, nos vemos mañana jueves, que les vaya bonito,
Chao, chao.